Cuando mi hermana mayor, Olga, se casó siendo adolescente, Oksana se rió. Ahora me he encontrado con la solterona y no esperaré tanto. Ya tendré marido, una carrera y 2 hijos, un niño y una niña. Realmente se casó muy temprano, apenas habiendo terminado su primer año en la universidad. Ella no lo era. Su elegido, Yaroslav, es años mayor. Bueno, como el elegido. El chico eligió a una chica porque tenía que casarse, tenía un diploma en el bolsillo y el siguiente punto de su agenda de vida era la familia. Eligió a una niña más joven e ingenua para criarla y convertirla en su esposa, ama de casa y madre de sus hijos. Y más joven, para que al final de su educación todavía pueda dar a luz. Oksana no estaba en contra de tal actitud. Lo principal es casarse. ¿Y por qué no enamorarse de él? Interesante, no pobre, lo cuidó maravillosamente, a las chicas les agradó, lo que significa que estarán celosas. Ella inmediatamente notó que él no aceptaba ninguna objeción. No está dispuesto a ceder y, en general, hicieron exclusivamente todo lo que solo le interesaba a él. Sí, cortejó maravillosamente, como en las películas. Y está bien que todas sus sorpresas. Y los elogios fueron reconocibles. Él la llamó nada más que conejita, sin cargar su cerebro con un apodo cariñoso, característico únicamente de su relación. Estos clichés le convenían. ¿Por qué reinventar la rueda e inventar algo si todo se inventó hace mucho tiempo? Sí, fue amor a primera vista. Sí, se adoraban el uno al otro. Porque así fue aceptado según el escenario de Yaroslav. La boda se produjo tras 7 meses de relación. Todos profetizaron que su matrimonio no duraría mucho, porque todavía se conocían muy poco. Pero el futuro cabeza de familia sabía lo que estaba haciendo y sus planes no incluían el divorcio. Estaba más que seguro de poder controlar cualquier situación. Y la joven y estúpida Oksana nadó con la corriente, disfrutando de la promesa que le cumplió a su hermana. Ella estaba feliz. Ahora solo queda terminar la universidad y conseguir un buen trabajo. Y luego podemos hablar de niños. Sí, sí, sobre un niño y una niña. Ella lo recordó. Han pasado 10 años. Queda muy atrás el hito para el que Oksana planeó una carrera, una casa, una taza llena y hasta 2 hijos. Sí, ya no recordaba las tonterías que había dicho. Ha madurado, se ha vuelto cada vez más sabia. Se convirtió en gerente de una prestigiosa empresa y lo logró todo por su cuenta. Yaroslav a veces incluso lamentaba haber cometido un pequeño error con su esposa. Necesitaba una tonta y sumisa, y a partir de ahí ella se convirtió en una mujer con carácter. Pero no tiene sentido sorprenderse. A veces tenía que aguantar su propia opinión y de repente aparecían aficiones que no podía entender. Ella no quería enamorarse de su comida, de su estilo de vida. Buen trabajo, coche prestigioso, vacaciones anuales en el extranjero. Excepto niños, un niño y una niña. Al principio seguían activamente sus carreras. Entonces decidieron que antes de tener un hijo necesitaban comprar una casa. Y lo vuelven a dejar para más tarde, sumergiéndose en el trabajo. Necesitaban mucho dinero para el nido familiar, pero lograron ahorrar y comprar la casa de sus sueños. Luego decidimos que necesitábamos descansar un par de años, así que les quitó todas sus fuerzas. Y luego nos involucramos, fue una pena cambiar algo en el ritmo de vida habitual. Ninguno de los dos volvió a tocar el tema de los niños. Oksana a veces pensaba en el niño, pero no le decía nada a su marido. Él guardó silencio, por lo que ella pensó que aún no era el momento. Pero de repente, un día, durante la cena, el hombre inició una extraña conversación. Oksana, escucha, hace mucho que me atormenta una pregunta.
¿Cómo es que llevamos 11 años casados y tú nunca has quedado embarazada? ¿Me estás ocultando algo? Quizás estás tomando pastillas para el embarazo sin considerar necesario comentarlo conmigo. Oksana se sorprendió de que Yaroslav iniciara de repente una conversación así. No, sabes que hace varios años que no tomo pastillas. No sé ni qué responderte. A veces yo mismo me hago esta pregunta. ¿Por qué guardaste silencio si lo pensaste tú mismo? Después de todo, el tiempo corre para ti. Un poco más y será casi imposible quedar embarazada. Dime, bueno, las mujeres de allá están dando a luz. Oksana intentó convertir la conversación en una broma, pero se perdió en sus pensamientos. De hecho, al menos una vez durante este tiempo podría haber quedado embarazada. Además, ella realmente no había tomado pastillas durante varios años y no había engañado a su marido. El marido no apreció el intento de su esposa. ¿Y la gente vive hasta años? ¿Estás dando ejemplos tan extraños? Si una mujer entre 1.000.000.000 pudo dar a luz a un niño sano, esto no significa que usted pueda hacer lo mismo. Oksana no supo qué responderle a esto. El argumento es de peso. Pero por alguna razón me sentí culpable de que todavía no tuvieran hijos. Esto la molestó mucho. Y durante el resto de la velada no pronunció una palabra. Varias semanas después de la conversación, Yaroslav ya no planteó el tema del embarazo. Oksana también guardó silencio. Decidió que su marido simplemente no estaba de humor en ese momento y decidió descargar su enojo con ella. Pero durante la cena Yaroslav volvió a preguntarle cómo estaba su salud. Oksana se sorprendió porque su marido no solía ser sentimental y nunca se interesó por su estado de salud. Gracias por cuidarme. Me siento genial, dijo Oksana. Esto es malo, dijo Yaroslav. Ella arqueó la ceja sorprendida. Al ver la mirada en blanco de su esposa, añadió. Ha pasado casi un mes desde nuestra última conversación sobre niños, pero aún no has quedado embarazada, aunque calculé todas las fechas favorables. Yaroslav, no te entiendo. Eres un adulto inteligente. Hay que entender que no se hace así. No puedes querer tener un hijo y esperar quedar embarazada de inmediato. Sabes que las mujeres no controlan este proceso. Mucha gente lo ha estado intentando durante años, pero usted quería que todo saliera bien a la primera. El hombre guardó silencio. Notó lo nerviosa que estaba su esposa y decidió dejarla calmar un poco. Luego continuó. Oksana, sabes muy bien que pudimos concebir un hijo no solo en el último mes. Hace muchos años que no tomas pastillas y nunca pensamos en usar anticonceptivos. No le preocupa tener problemas para quedar embarazada. Las mujeres a menudo se quejan de diversas enfermedades femeninas y, a veces, ni siquiera sospechan que las padecen. Me parece que deberías haber pensado hace mucho tiempo y haber hecho algo al respecto. Ella todavía no podía entender lo que él estaba tratando de lograr. Entonces, ¿qué puedo hacer? Estoy diciendo que no controlo el proceso de concepción. Y no me refiero en absoluto al proceso. Me refiero a las razones por las que no puedes quedar embarazada. Deberías ir al médico y hacerte algunas pruebas. Sé que esto costará mucho dinero, pero con nuestras finanzas todo está bien. Además, definitivamente no vale la pena ahorrar en esto. Yaroslav empezó a irritarse. Era tan estúpida que no entendía lo que él estaba tratando de lograr. Oksana realmente no entendía lo que su marido quería de ella. Ella se sintió genial. Si tuviera algún problema, lo habría sentido. Y visitaba al médico con regularidad, al menos una vez al año. Habría advertido si las pruebas mostraran alguna desviación de la norma. Pero hacía mucho tiempo que había tomado la decisión de no discutir con su marido. Daba la impresión de ser una persona bastante inteligente. A menudo todos sus consejos eran equilibrados y racionales. Pero todo lo que dijo ahora fue desagradable e incomprensible.
Sí, no exigió algo poco realista, pero el mismo tono en el que se pronunciaron las palabras de despedida fue insultante. ¿Y por qué piensa que la culpa de la ausencia de hijos es solo de la mujer? Déjalo ir a comprobarlo él mismo. Oksana ofendida pensó en su corazón. Ya dices que crees que no quiero tener hijos y estoy haciendo todo lo posible para evitar quedar embarazada. Oksana ya no pudo contener sus emociones. Yaroslav se levantó de la mesa y se acercó a ella. Abrazándolo, dijo que ustedes, las mujeres, son tan estúpidas. Siempre estamos buscando algún significado oculto en nuestras palabras. No estoy diciendo que no quieras tener hijos. Estoy muy preocupado por tu salud y quiero que todo esté bien. Solo haz lo que te pido. Ve y hazte revisar por un médico. La besó en la mejilla y salió de la habitación. Oksana permaneció sentada a la mesa. No sabía cómo reaccionar ante las palabras de su marido. Ella misma se preguntaba a menudo por qué no podía quedar embarazada, pero nunca se le había ocurrido la idea de ir a hacerse un chequeo. Y ahora se lo reprochaba. Ella entendió perfectamente a Yaroslav. Si lo piensas bien, desde fuera puede parecer que él quiere un hijo más que ella. Se preocupa, encuentra formas de solucionar este problema. ¿Qué pasa con ella? Nada. Ella piensa que todavía no es el momento y se ofende cuando le piden que haga algo. Después de pensar un poco más, Oksana decidió ir a la clínica a la mañana siguiente. Si esto ayuda a resolver su problema, entonces no puede rechazar esa oportunidad. Por la mañana la mujer ya estaba en el médico. Llegó especialmente temprano para conocer rápidamente los resultados. Le hicieron todo tipo de pruebas, varios médicos la examinaron, pero todo indicaba que Oksana estaba completamente sana. Pero la mujer no se rindió. Dado que el marido dijo que el problema está en ella, entonces definitivamente debemos encontrar este problema. Visitó varias clínicas más, pero en todas recibió la misma respuesta: genial. En la última clínica la recibió el propio director. Ya le habían dicho a cuántos médicos había ido la mujer y cuántas pruebas se había hecho, y decidió hablar con Oksana. Quizás no necesita un ginecólogo, sino un psicoterapeuta. Oksana Alexandrovna, revisamos tus pruebas. Escuchamos las conclusiones de los médicos. Su diagnóstico permanece sin cambios. Estás completamente sana, lista para concebir y dar a luz a un niño. Aquí tengo una pregunta diferente. Por alguna razón no veo las pruebas de su marido. Por lo general, las parejas se someten a estos exámenes juntas, porque tanto la mujer como el hombre pueden tener problemas. Oksana no supo qué responder. Conocía a su marido y sabía que él nunca aceptaría hacerse la prueba. Estaba firmemente convencido de que estaba sano y la razón era su esposa. Oksana no tenía motivos para dudar de sus palabras. Ya lo han examinado y todo está bien para él, mintió. Decidió que esa respuesta sería adecuada para el médico y su marido. Bueno, entonces lo único que tienes que hacer es esperar, dijo el médico, esperar y no dejar de intentar quedar embarazada. Oksana condujo a casa sintiendo una ligereza increíble. Saber que estaba sana y que ella no era la razón por la que no podían concebir le dio un gran consuelo. Y tenía prisa por compartir los resultados con Yaroslav. Pero ella no esperaba tal reacción por parte de su marido. Aquí están los expertos para usted. Nadie quiere estudiar. Es más fácil para todos comprar un diploma. No entienden nada de medicina. Significa que necesitas ir a otro médico, a otra clínica. Pero, Yarik, tuve consultas con 13 médicos y cada uno solo confirmó que estaba sana y podía dar a luz. Oksana dijo en voz baja. Esto significa que en nuestra ciudad no tenemos ningún especialista normal. Necesitamos mirar hacia otra parte. Haré esto mañana. No te preocupes, te encontraré el mejor médico. Él podrá hacer el diagnóstico correcto y encontrar la causa de su infertilidad. El hombre casi estaba gritando. Oksana lo pensó. ¿Vale la pena ahora, cuando mi marido está tan enojado, contarle las palabras del médico? Bueno, si empezamos, probablemente deberíamos continuar, pensé.
Además, él mismo inició esta conversación y ahora, en teoría, debería aprovechar cualquier pista para convertirse en padre. Yaroslav, ese médico dio otra teoría sobre cuál podría ser la razón. Para refutarlo, también es necesario hacerse la prueba, dijo tímidamente. Nunca en toda su vida matrimonial había visto a su marido como lo vio después de estas palabras aparentemente no ofensivas. Simplemente explotó. ¿Cómo se atreven ustedes, sus desdichados doctores, a ofrecerme esto? Su voz llegó a ser un chillido. ¿Estoy bien? ¿Cómo puede depender de un hombre la incapacidad de una mujer para quedar embarazada? Mamá dice que todo el problema es que eres infértil. Entró al dormitorio y cerró la puerta con fuerza. ¡Ay, mamá! Oksana recobró el sentido. Aquí es donde sopla el viento. Se olvidó por completo de Boglaya Petrovna, quien una vez arrugó la cara caprichosamente cuando Yarik llevó a la niña a la casa por primera vez para conocerla. Si le hubieras preguntado por qué no le agradaba su futura nuera, probablemente no habría respondido. Joven, guapa, estudiante de una prestigiosa universidad. Es solo que, muy probablemente, tenía mucho miedo de quitarle al único hijo de su madre y también le gustaría tener una familia más segura económicamente. Mi suegra tenía la misma cara en el registro de matrimonio, gracias, al menos vino. Ella silbó felicitaciones entre dientes y fue así. No fui al café a celebrar, ni aparecí después en la vida de la joven pareja. Oksana sabía que su marido la visitaba periódicamente. Pero ella lo trató con comprensión. Mamá, ¿verdad? Aunque llegaba algo nervioso después de las reuniones con sus padres, de repente todo se sentía mal en la casa, todo lo irritaba. La mujer entendió que Aglaya Petrovna tenía demasiada influencia sobre su hijo y él miró a su familia a través del prisma de su comprensión. Luego se fue, volvió a su vida normal, hasta la próxima visita a su madre. Después de esa conversación, su familia comenzó a quebrarse. Oksana se sintió así de bien. El marido empezó a quedarse más tiempo en el trabajo y se escapó para hablar con ella. Las cenas conjuntas y las acogedoras reuniones frente al televisor en el sofá han desaparecido en alguna parte. Él no le dijo a dónde iba su día libre y regresó muy tarde, lo que la preocupó al principio. Pero luego todo quedó en el olvido. Oksana se sentía algo triste y fría en aquella casa, donde ya no existía el confort y el orden mesurado al que estaba acostumbrada. Yaroslav tenía toda su vida trazada punto por punto y a ella le parecía muy agradable. Ahora, al evaluar su vida familiar, la joven comprendió lo miserable que era. Anteriormente, las ganancias interminables y un calendario claro que eliminaba el tiempo para pensar impedían mirar todo esto desde fuera. Ahora perdió el control, recobró el sentido y se preguntó si el hombre que estaba a su lado era el correcto. Un día, decidiendo dar un paseo después del trabajo, entró en una cafetería, desde donde el delicioso olor a café se extendía por toda la calle. De repente tuvo muchas ganas de beber una taza de este aromático café. Definitivamente uno enorme, con unas cucharadas de azúcar y una especie de bizcocho con muchísima nata. Nadie la estaba esperando allí y no había necesidad de apresurarse a preparar la cena para su marido. Se sentó en una mesa en el rincón más alejado e hizo un pedido. El joven y servicial camarero se escapó y ella empezó a mirar a su alrededor. No había mucha gente. En el café. En la mesa había un chico que parecía varios años menor que ella. 25 años, no más, pensé. Comió con gusto. Sin consideración por los demás ni el decoro. Se quedó mirando. Por su apariencia y apetito se podía entender que llevaba mucho tiempo en el camino y, tal vez, no había comido nada desde la mañana. Me pregunto quién es, de dónde es y hacia dónde va, qué es importante para él en la vida. Era bastante guapo, algo atractivo. Obviamente, este tipo tiene esposa e hijos. Y están felices. Por alguna razón parecía que un hombre así debía tener una esposa feliz. Sintió su mirada. Probablemente ya había saciado su hambre y pudo pensar en otra cosa. Miró, sonrió, pero no se avergonzó en absoluto. Después de pagar y marcharse de nuevo, volvió la cabeza en su dirección y agitó la mano. Ella respondió agitando también su pincel.
A veces, un completo desconocido puede levantarte el ánimo de repente. Mi alma se sintió un poco más ligera. Después de tomar café y comer pastel, se fue a casa. Entendí lo que había que hacer. Habla con tu marido otra vez. Ya no es posible vivir así. Como extraños. Al final, ¿qué le hizo tan mal que durante tantos días no la percibe como una esposa? Lo principal es que no pasa la noche con su madre. Se desconoce si su determinación se evaporará hasta la noche siguiente. Al abrir la puerta, Oksana se dio cuenta de que su marido ya estaba en casa. Este es el tema de cómo iniciar una conversación, pensé. Hola. Y hoy vine más tarde. No puedes seguir trabajando hasta medianoche, intenté bromear. No se dio la vuelta, no entró en otra habitación, como había estado haciendo últimamente. Entonces, estoy listo para hablar. Me alegré, pero luego vi las maletas cerca del sofá. Ella arqueó las cejas sorprendida. ¿Te vas a algún lado? Preguntó. No. Te dejo. Lo siento, pero no quiero desperdiciar mi vida con una mujer inferior que no puede darme un hijo. Por ahora viviré con mi madre y después del divorcio empezaré a intercambiar el apartamento. Tenemos los mismos derechos y no tengo intención de dejarles mi parte. Nos vemos en el tribunal. Dijo esto bastante rápido para que Oksana no pudiera pronunciar palabra y escondió sus ojos. La mujer quedó desconcertada. Así te lo dije. Bueno, no lo aguantaré, no lo espero. Y gatear a tus pies, llorar, para no rendirte tú también. Dejar. Por supuesto, acepto el intercambio. Me daría asco construir mi nueva vida en este apartamento. Ella dijo detrás de él cuando casi había salido del apartamento. Arrastrando maletas pesadas detrás de ti. Me pregunto qué metió en ellos. Desde bragas hasta camisas no sería tan pesado, sonrió para sí misma. Estaba tan aturdida que, aunque él llevara todo fuera del apartamento hasta el felpudo, ella no diría una palabra. Ella estaba sufriendo mucho. Incluso físicamente sintió este dolor. Pero si ahora vuelves, marido, y dices que estás bromeando, que la amas, te despediría. Porque no me dolió la partida, sino la decepción. Fue traicionada e incluso humillada. Y todo esto es una persona a la que amó durante tantos años y estaba segura de que era mutuo. Ingenuo. El más mínimo problema y él la deja. Probablemente por un gran amor. Me gustaría poder llorar, pensé. Pero no funcionó. Oksana no pudo dormir durante mucho tiempo, daba vueltas y vueltas y no podía entender si tenía frío o calor. Por la mañana, cuando mi cuerpo cansado exigía apagar mi cerebro, finalmente me quedé dormido. Por la mañana me levanté con ojeras y un dolor de cabeza terrible. No se trataba de trabajar. Habiendo logrado algo, fue a la oficina a pedir permiso. Es bueno que su equipo estuviera formado únicamente por mujeres. La mayor parte de los cuales están divorciados. La jefa Verónica Petrovna no es una excepción. Según Oksana, lo que le dijeron sus ansiosos colegas, fue muy difícil para ella divorciarse de su marido, quien la dejó con 2 hijos por el bien de una joven profesional. Desde entonces odia a los hombres y no cree en su sinceridad. Y vino mi exmarido. En unos años. Pidió perdón. Se quejaba de que su nueva esposa le había robado y echado, y que él tenía derecho a tener hijos y había adquirido el espacio que le había dejado. El propio hijo mayor echó al desafortunado padre por la puerta, la madre ni siquiera tuvo que llamar a la policía. No volvió más. Probablemente le tenía miedo a su hijo. Oksana decidió que era mejor contarle a Verónica toda la verdad. Una vez, un hombre y una mujer devotos se entenderán y se encontrarán a mitad de camino. En realidad, apenas se enteró de la partida de Yaroslav el día anterior y del motivo de su deseo de divorciarse, la propia Verónica Petrovna sugirió que la mujer fuera a algún lugar para relajarse y cambiar la situación, para no cometer errores con la cabeza fresca. Le preocupaba que Oksana perdiera su orgullo y comenzara a rogarle al traidor que regresara. Había oído mucho sobre su feliz vida familiar. Pensé que la tonta ingenua probablemente lo había inventado ella misma.
Lo creas o no, ella resultó ser así. Oksana no tenía muchas opciones sobre a dónde ir. Resorts, un centro de recreación con un grupo de personas, la necesidad de conocerse, esto no es para ella ahora. Pero ella nació en el pueblo donde vivían sus abuelos paternos. Hace muchos años que no voy allí. Probablemente los familiares ya sean bastante mayores. Es una pena, pensé. Puede que se ofendan y no lo acepten. Llamaba periódicamente a la abuela Anna Fedorovna y, a menudo, le entregaba algunas cosas y medicinas. Pero eso no es todo. No tuve tiempo para mis seres queridos. Y viven cerca, a solo un par de cientos de kilómetros de la ciudad. Pero Yaroslav estaba en contra de tal relación. Ni siquiera puedes atraerlo al pueblo con una campana. Las carreteras están en mal estado, el olor es repugnante y es posible que las personas mayores no estén tan limpias como él estaba acostumbrado. Cualquier conversación sobre la necesidad de visitar a los familiares acabó en un escándalo. Pronto Oksana abandonó esta idea para mantener la paz en la familia. La mujer llamó a su abuela por la noche. Estaba muy feliz de que su nieta viniera para quedarse. Nos ordenaron una lista completa de todo lo que no tenían en el pueblo. Lo principal es la medicina. Y ella me dijo estrictamente que no llegara tarde a cenar. Horneará sus pasteles favoritos con viburnum. Oksana pasó todo el día realizando agradables tareas. Compró todo lo que pidió Anna Fedorovna, compró regalos para ella y su abuelo. No me he olvidado del tío Bobail Alexei, que vivía en la casa de al lado. Los viejos lo cuidaron lo mejor que pudieron, ya que el hijo era suyo, y lo que empezó a beber fue por amor infeliz. Oksana conocía esta historia del corazón roto del tío Lesa. La esposa se estaba preparando, pero no lo esperó del ejército. Corrió a la ciudad y allí conoció a alguien. La gente decía que resultó ser un inútil, que su elegido la abandonó con su hijo, después de haber jugado lo suficiente. Si hubiera regresado al pueblo, Alexei lo habría perdonado todo y habría aceptado al niño. Pero ella no regresó y él no necesitaba a nadie más. Ya tiene 50 y tantos años y todavía está soltero. Perdió la vida por su monoamor. Oksana solía estar celosa de tal lealtad. Con la edad y salvo la lástima, no evocaba nada de ella. ¿Vale la pena ser un cisne entre la gente? No lo entenderán, no lo apreciarán y algunos incluso lo ridiculizarán. Entré al pueblo cuando ya había empezado a oscurecer. Calculé un poco mal. Tomó más tiempo viajar. También hay cola en la gasolinera. Los transeúntes solitarios miraron con sorpresa su último coche extranjero y se detuvieron para ver quiénes eran los invitados tardíos. Bueno, pensé, probablemente sin esperar, decidieron que habían cambiado de opinión y se comieron todos los pasteles. Y soñó con estos pasteles toda la noche. Nadie comía pasteles con Kalina como los de su abuela. Pregúntele a Oksana cuál es su recuerdo más brillante y agradable de la infancia. Las tartas de la abuela, respondía sin pensar. La estaban esperando. Los ancianos estaban sentados en un banco junto a la pared, el tío Alexei estaba sentado frente al televisor. Para tal ocasión, la llegada de su sobrina, se peinó el rebelde mechón y se puso una camisa limpia. Miró brevemente hacia la mesa, donde el sudoroso. Y suspiró aliviado cuando aparecieron invitados en el umbral. Comenzaron los besos y abrazos. La mujer notó lo demacrado que parecía el abuelo. Con qué ojos demacrados y quemados la miraba. Y qué brazos tan delgados, que sobresalen como los cabos sueltos de sus anchas mangas. Algo más joven que él, su abuela todavía se mantenía firme, casi sin cambios, siendo la abuela de su memoria de infancia. Manos suaves, brillantes y con un brillo en los ojos. Simplemente caminaba mucho más despacio, todavía gruñendo y reteniéndola. Oksana besó al tío Lesa. Por eso olía un poco a vino, un poco a jabón barato, pero aún así le resultaba tan familiar. De repente pensó que por el capricho de una persona que hoy ya era un extraño para ella, había perdido tanta comunicación con su familia. Después de todo, tal vez no hubiera encontrado a ninguno de ellos con vida, ni siquiera a ambos ancianos. Y el tío Liosa, con su estilo de vida, no brillaba de salud.
Y entonces, finalmente, las lágrimas con las que tanto había soñado anteanoche aparecieron en sus ojos. Ella empezó a llorar, empezó a sollozar, abrazando a todos al mismo tiempo. Los familiares estaban asustados. ¿Qué pudo haber sucedido que provocara tales lágrimas? A mi marido le pasó algo malo. No, ella simplemente está feliz de verlos. Realmente la extrañaba y recién ahora se dio cuenta. Nos sentamos a la mesa, donde una pila de pasteles se elevaba en un apetitoso montón sobre una amplia fuente. El abuelo Iván Timofeevich miró severamente a su hijo tan pronto como éste tomó una botella de vino. Dáselo tú mismo. Lo tomó, lo sirvió para todos en vasos pequeños y escondió la botella. Ya es suficiente, respondió a la pregunta silenciosa de su hijo. ¿Bien? Levantó la mano con un vaso. Para ti, nieta, para no olvidar, trae felicidad. Y me lo metí en la boca. Su vino es noble, casero, de manzana. Oksana recordó como una vez, en la infancia, emocionándose con los chicos en el río, voló a la cocina y, al no ver a nadie a quien pedirle una bebida, encontró una botella llena sobre la mesa. Con contenidos de color amarillo claro. Se decidió por la limonada y, sin pensárselo dos veces, la abrió y tomó un sorbo. Tenía tanta sed que ni siquiera el extraño olor a limonada me alertó. Y realmente no era limonada. La abuela estaba sirviendo vino en botellas, así que dejó una sobre la mesa para guardarla en el armario. Llevó el resto al sótano. Fue en ese momento cuando llegó su omnipresente nieta. Sosteniendo un vaso de una bebida que le era familiar desde la infancia, Oksana le recordó a su familia esa aventura. Todos se rieron al recordar cómo la cuidaron después. Después de comer un montón de pasteles, repartir regalos y pedidos y hablar, la mujer tomó la maleta que había dejado en la puerta y se dirigió a la trastienda. El abuelo la detuvo. Vivía en su habitación todos los veranos cuando venía de vacaciones. Hay un inquilino viviendo ahora. No querían molestar a una buena persona obligándola a abandonar su habitación. Por tanto, la nieta vivirá con su abuela. Las personas mayores duermen desde hace mucho tiempo en habitaciones separadas. Fue más conveniente para ellos. La abuela, por supuesto, consiguió un apartamento más grande y luminoso, lo que a veces provocaba indignación en el abuelo, pero inmediatamente lo detenía un comentario justo. Ella comenzará a limpiar lo que ensucia, incluso si es en el pasillo. Mientras tanto, ella está limpiando el desorden detrás de él, que no se queje y diga gracias porque no lo encontraron en el granero. La discusión siempre terminaba ahí, solo para comenzar de nuevo al cabo de un rato. Oksana una vez intentó defender a su abuelo. Los amaba por igual y pensaba que su abuela le estaba haciendo daño. Pero luego me di cuenta de que así es como se expresan el amor. Ojalá pudiera quedarme así por el resto de mi vida. Como los jóvenes. Realmente se cuidaron infinitamente el uno al otro, cuidándose el uno al otro cuando alguien se enfermaba. Y el abuelo limpiaba él mismo su habitación, aunque la abuela no dijera que estaba sucia. Bueno, tal vez no sea tan perfecto como el de ella. Al pasar por la cocina, Oksana notó algo extraño, nada típico del lugar que conocía desde hacía tanto tiempo. Vio un lavabo en la pared. Se lavó en una palangana y se guardó hasta la última gota. Y aquí, en la casa, hay un grifo y de él gotea un poco de agua. Aparentemente alguien lo arruinó a toda prisa. Al ver las cejas arqueadas de su nieta, el abuelo se rió y la arrastró a la despensa. Pero esta habitación alguna vez fue una sala de almacenamiento. Ahora había un baño, una caldera colgada y una pequeña lavadora modestamente acurrucada en un rincón. Máquina. Bueno, wow. Gritó Oksana. ¿Civilización? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿OMS? Al ayudar a su nieta a desempacar su maleta, Ana Fedorovna dijo que todo esto era mérito de su inquilino. Miska, como lo llaman cariñosamente, es un muy buen tipo, ingeniero, solo lleva 2 meses viviendo con ellos, pero organizó todo muy rápido. Rechazaron tales cambios porque todo esto era caro. Y no tenían dinero. Pero el tipo dijo que todo fue por su cuenta. No querían cobrarle dinero para alojamiento.
Así ajustará cuentas con ellos. Y en general su trabajo es difícil y polvoriento. Necesita volver a casa, lavarse, preparar la comida y, preferiblemente, cómodamente, y no cansado de correr con baldes para calentar el agua. Entonces los ancianos ya viven como los blancos. La abuela se ha perdido tanto en esta civilización, que a veces te da pereza incluso cargar la ropa antes de presionar el botón. ¿Qué hace ese oso tuyo en el pueblo? ¿Por qué está aquí el ingeniero?, preguntó Oksana. Está construyendo un sanatorio. Descubrimos algunos manantiales minerales aquí cerca del río. Dicen que es medicinal. Varias personas vinieron durante mucho tiempo, caminaron, se probaron algo y discutieron largamente y en voz alta. Y ahora han llegado los constructores. Tendremos un sanatorio, vendrán enfermos y les curarán las articulaciones. Eso es todo, nieta. Así que pronto nosotros también nos bañaremos en esos manantiales y rejuveneceremos. Sonrió. Cansada por el camino, Oksana se quedó dormida tan pronto como su cabeza tocó la almohada. No escuchó llegar al inquilino, ni susurrar en la cocina con su abuela, ni pasar silenciosamente por la habitación donde ella dormía. Durmió hasta las 10. Ya no recordaba cuándo había dormido tan serena y profundamente. Probablemente en la infancia. En la casa de sus abuelos había una especie de energía misteriosa que inclina a la persona a descansar. Y no solo físico. Es bueno que haya venido aquí y no haya ido al extranjero. Ya que estoy aquí no descansaré en ningún lado, pensé. Ella todavía estaría tirada por ahí. ¿Cuál es la prisa? Pero el olor a tarta de queso llegaba tan delicioso desde la cocina que mis pies se hundieron en el suelo. Después de comer, Oksana le preguntó a su abuela en qué podía ayudar. Pero no hubo trabajo. Los ancianos ya no tenían ni lechones ni conejos. Tampoco había huerto. Un pequeño lecho de vegetación frente a las ventanas, pero limpio y recién desmalezado. La abuela alimentó a las gallinas temprano en la mañana. Recordó sus palabras de su infancia. Sí, cuando era adolescente, a Oksana le encantaba sumergirse en la cama. Me levanté casi a la hora del almuerzo. Por la tarde paseo por el centro cultural. ¡Qué sueño! Llegó a casa a medianoche. El abuelo prometió todos los días encontrar su cinturón militar y recibirla en la puerta, pero toda la educación terminó ahí. Oksana nunca vio un cinturón en toda su vida. Quizás no existió en absoluto. Después de vagar por la casa y aburrir a Ana Fedorovna, Oksana de repente encontró algo que hacer. ¿No deberíamos ir a ver el sitio de construcción? Y allí habría conocido a mi abuelo. Aunque era viejo, nunca se quedó inactivo ni un minuto. Por la mañana, mi abuela me dijo, riendo, como molestaba a Mikhail, que no se podía encontrar un mejor especialista. Es carpintero, también es tornero, sabe reparar cualquier herramienta y está familiarizado con la tecnología. Solo que él no entiende de electrónica, pero hay suficiente gente allí para eso. El tipo respondió que los trabajadores de las excavadoras todavía necesitan conductores y donde deberían asignar a Timofeevich. Pero aún así encontró trabajo para el incontenible anciano. Se sienta en una cabina y cuenta el tráfico que pasa. ¿Quién trajo qué y cuánto y quién va a exportar qué? No se puede jugar con alguien así, se rió el chico. El pájaro no pasará desapercibido. No solo camas, sino abuelo y contento. Me sentí como un general. ¿Pero qué pasa con eso? ¿Qué puesto tan responsable? También le gustaría tener un arma para cada bombero. Pero la oficina dijo que no. No, no es eso. Las autoridades lo saben mejor. Bien entonces. La abuela estaba encantada con la decisión de su nieta de dar un paseo hasta la obra. Siempre que hay oportunidad, lleva el almuerzo al abuelo y al inquilino. Ana Feodorovna llevaba a sus trabajadores todos los días. Sin estar de acuerdo en que por la mañana se lo habrían quitado ellos mismos y ella no se habría golpeado las piernas. Está fresco y caliente. ¿En qué se convertirá la comida del almuerzo si la recoges por la mañana? Ella negó.
Era obvio que ya le resultaba difícil caminar tal distancia, pero la sensación de su utilidad era más fuerte que el dolor en las piernas y la espalda baja. Encontré a Oxa por el pueblo y fue increíble. No había estado aquí durante 5 años, pero como habían cambiado las cosas. El camino de la calle principal ha pasado de tierra a asfalto. Incluso las calles que se alejaban estaban cubiertas de asfalto. El gas se instaló hace mucho tiempo, pero la tubería solo pasaba por la calle principal. Ahora su red amarilla entrelazaba todo el pueblo, envolvía todas las calles, incluso las más cortas, y un par de patios. Y había más gente, todos jóvenes, algunos desconocidos. Probablemente visitantes, pensé. El centro cultural, tan familiar desde la infancia, se ha convertido en algo nuevo. Finalmente emergió de entre los matorrales de lilas, pintado y reluciente con nuevas ventanas. Bueno, wow. Esto fue lo que más sorprendió a la mujer. Desde que tiene uso de razón, para hacer reparaciones o al menos ocuparse de esas lilas, pero nadie ha tenido nunca suficiente tiempo ni dinero. Y aquí sobre ti es como un edificio nuevo. Aún no se escucha ninguna construcción. Y su zumbido se notaba. Después de escuchar, Oksana comprendió a dónde tenía que ir. Vio a su abuelo desde lejos. Timofeich se paró en su stand y, agitando los brazos, le dijo algo a un joven con cazadora y botas altas. El camino hacia ellos era cuesta arriba, Oksana apenas podía mover los pies con el pesado bolso que le entregó su abuela. Bueno, tienen apetito, se rió Oksana. Cuando Ana Fedorovna estaba empacando y empacando todo, algunos pequeños recipientes, paquetes, frascos. Ahora no había tiempo para reír. Los hombres interrumpieron la conversación y dirigieron su atención a ella. El abuelo le dijo algo al chico y éste corrió hacia él. Probablemente me obligó a ayudar a mi nieta, pensó, resoplando. No miró la cara del hombre que corría hacia ella, sino que se limitó a decir que y donde cabe todo en su abuelo. Apenas lo logré. El joven de repente se rió a carcajadas. Y yo también. Hola, hermosa desconocida. Ella se detuvo y lo miró a la cara con una pregunta. Se quitó las gafas de sol. Y reconoció esas luces en los ojos de ese chico del café. Me eché a reír. Si hubiera sabido que eras tú el Miska, nunca habría aceptado traerte comida. Lo recuerdo del café. ¿Cómo y en qué cantidad lo destruyes? Ajá. Inesperadamente apoyada, no se sabe de qué tipo de depresión tendría que salir ahora, pues apenas unos minutos después de su encuentro llegó a casa y escuchó de su marido que se iba. También me humilló al despedirme. Tratando de sacarla de recuerdos amargos, Mikhail sugirió dar un paseo por el sitio de construcción. Él le contará muchas cosas interesantes. De lo contrario, hace frío y la abuela se quejará de que se lo comieron frío. No se lo diremos, replicó Oksana. Ni siquiera preguntará, lo verá todo ella misma. Ella no tiene ojo, sino un láser, sonrió el abuelo. Dejando al anciano en la caseta, los jóvenes fueron más lejos y se acercaron al bosque. El sanatorio estará ubicado en las afueras, dijo Mikhail. Queremos preservar la naturaleza lo más posible y construir el edificio de manera que ni un solo árbol resulte dañado. Contamos con arquitectos jóvenes brillantes. Deberías haber visto el interesante edificio moderno que diseñaron. Oksana escuchó al chico, le gustó su forma de hablar con entusiasmo. Estaba claro que le apasionaba este asunto. A él realmente le gusta su trabajo. De repente Mikhail se quedó en silencio. Como si recordara algo. Pero todavía no sé tu nombre, gritó. ¡Qué injusto! Incluso me traes comida como si fuera tuya, pero no tengo idea de cómo dirigirme a ti. Oksana se rió. ¿Cómo crees que me llamo? Continuó el juego. Es poco probable que sus ancianos ni siquiera se jactaran de su nieta y no le dijeran al oído que ella era Oksana. Bueno, ¿por qué no jugar y coquetear con un chico lindo? Logró ver a su compañera y le gustó lo que vio. Sí, parece viejo, nada más. Un chico para ella. Quizás el hecho de que ella no lo percibiera como un hombre la hacía sentirse más relajada.
Sus palabras eran chispeantes y chistes y respuestas cáusticas de alguna manera aparecieron espontáneamente en su cabeza. Alto, de hombros anchos, se puede ver por sus brazos que o va al gimnasio o tiene un trabajo que implica mucho peso. Y ojos. Lo más importante de él son sus ojos. Ahí es donde a la gente le brillan tanto los ojos, pensé con admiración. Bueno, es como si pequeños demonios estuvieran corriendo por las tiendas de cebollas. Vaya, como la naturaleza recompensó. No caminaron mucho tiempo, porque en la vieja casa una enorme bolsa con comida esperaba al abuelo de Mikhail. Con comida caliente que había que desechar antes de que se enfriara. Mientras el joven se sentaba y hablaba de algo con Timofeich, ella decidió irse a casa. Cansado, deambulando por el barrio. Pero lo más importante que la impulsó a marcharse rápidamente fue el deseo de pensar en soledad. Algo le pasó mientras deambulaban. Necesitaba urgentemente ahondar en mí mismo y comprender lo que estaba pasando. Ella se escapó sin siquiera esperar su bolso. Nada, dijo el anciano. Lo traeremos nosotros mismos, lo dejaremos ir. Probablemente ya esté cansado por costumbre. Y Nisa lamentó haberse ido tan rápido. Le gustaba estar a su lado, sentir el sutil y agradable olor del perfume, mirar sigilosamente su rostro y su cabello. Hermosa, pensé, mucho suspiro. El abuelo escuchó su suspiro y sonrió. ¿Te gustó tu nieta? Esa es nuestra raza. El casamentero, o algo así, se puso a trabajar. Inteligente, hermosa y que se divorciará pronto. Mikhail se volvió cauteloso. ¿Por qué? Se fue por otra persona, más joven. Puedes alejarte de una mujer así, pensé. Qué tonto es su marido. La llevaría en mis brazos. Y suspiró de nuevo. El abuelo lo miró más de cerca ahora. El chico se metió en problemas y se alegró. A él realmente le gustaba este chico. No en vano pensé a menudo que tendría un marido como mi nieta, y no ese fanfarrón de Yaroslav. Por la noche, Mikhail llegó a casa un poco más temprano del trabajo para invitar a Oksana a dar un paseo. Había estado esperando todo el día este momento para volver a verla. Pero la abuela dijo que ya estaba dormida. El chico molesto se fue a su habitación. Estuvo jugueteando allí durante mucho tiempo y apagó la luz tarde. Los ancianos también se fueron a la cama. Se escuchó el gruñido del abuelo. Solo Oksana estaba despierta. Ella sonrió. Entendió por qué su abuela dormía en otra habitación. Y si a pesar de tantas paredes el abuelo ronca como una trompeta, ¿cómo sería la vida a su lado? ¿Y de dónde tiene un anciano tan flaco tanta fuerza para un coraje tan heroico? Maravilloso. Y Oksana siguió pensando. Desde que regresaron de su paseo, ella no se calmó ni un minuto. Luego lo miró a los ojos y de repente sintió un tímido beso en sus labios. Él era tímido no porque hubiera un niño parado junto a ella. No, fue el beso de un hombre. Es solo que el hombre estaba muy preocupado y preocupado de recibir un rechazo. Y él realmente no quería esto. Oksana retrocedió, miró sorprendida a Mikhail con los ojos muy abiertos y, volviéndose, caminó rápidamente hacia la cabaña de su abuelo. Pero incluso allí no se calmó, incapaz de encontrar un lugar para ella, murmuró algo y corrió a casa para enterrarse en algún rincón y recobrar el sentido. Ella no podía entender lo que había sucedido. ¿Por qué Mikhail de repente se convirtió tan rápidamente en una persona importante para ella? Que lo volvería a intentar con un beso. Quizás no debería haber corrido tanto a casa. Por la noche, temiendo encontrarse con el chico, le pidió a su abuela que le dijera que estaba durmiendo. La anciana prometió transmitírselo y ella misma, entrecerrando los ojos, miró a su nieta. Sus ojos son como un láser, pensó. El abuelo dice la verdad. A Oksana no le sorprendería que su abuela adivinara lo que le pasó hace apenas unas horas. Por la mañana Oksana se levantó muy temprano, exhausta. Ella ya había comenzado a acostumbrarse de alguna manera a este autogolpe emocional. Ella sonrió para sí misma. Para su sorpresa, Mikhail estaba sentado en la cocina. Con ropa de trabajo, una cazadora y botas, era evidente que él la estaba esperando. Bueno,
No se puede evitar la conversación, pensé. Oxan, perdóname. Creo que te ofendí ayer. No quería. Solo un momento de debilidad. Es difícil estar cerca de una chica tan hermosa. Y no me ofendo. Inesperadamente simple. No hay necesidad de disculparse. Agradezco su atención. Además, soy una mujer libre en 5 minutos. ¿Por qué no? Después de estas palabras, sus ojos volvieron a encontrar sus brillos habituales. ¿Quizás entonces podamos continuar nuestra caminata?, preguntó su dueño. Solo después del trabajo. Habiendo esperado su asentimiento, felizmente se apresuró a trabajar. Por la noche vagaron largo rato alrededor de la leche tranquila. La gente del pueblo se acostó temprano y nadie los vio. Mikhail dijo sobre sí mismo que se graduó en una prestigiosa universidad, que este es solo su segundo proyecto, pero a los clientes les gusta su forma de trabajar. Lo que significa que siempre lo tendrá. Ama mucho su trabajo. Y ahora el de ella también. Se detuvo para observar su reacción. Durante este tiempo ella se volvió demasiado querida para él. Oksana respondió. Está bien que sea mayor que tú. ¿Cuánto cuesta? Para mí. ¿Qué pasa contigo? Ella sonrió. Qué indecente es preguntarle la edad a una niña. No me importa la edad que tengas. Te amo. Así de simple y decisivo es. Se dio cuenta de que ahora no recibiría un rechazo. La atrajo hacia él y la besó. Y tenía razón. Oksana hace tiempo que se dio cuenta de que si esta persona se cruza constantemente en su vida, tal vez sea el destino. ¿Podrá resistir? 2 semanas pasaron volando en un instante. Los jóvenes intentaban no mostrar su relación con los ancianos, se reunían fuera de casa y regresaban por separado. ¿Pero habrá algo oculto al ojo láser de Anna Fedorovna? Ella sonrió satisfecha y guardó silencio. Y ahora alguien preguntaría por qué la anciana eligió a Mikhail como inquilino. Mikhail acompañó a Oksana hasta la parada del autobús. Por mucho que quisiera, no podía ausentarse del trabajo, de lo contrario la habría seguido hasta el apartamento. La mujer le prometió arreglar todos los asuntos y regresar. Pero ella no sabía cuándo sucedería esto. El vacío la esperaba en casa. La vecina regó las flores con regularidad y Oksana no se olvidó de dejar la llave y la pidió. Al entregarle la llave, dijo que Yaroslav había venido un par de veces. Una vez se fue con una maleta. La segunda vez entré solo por un par de minutos con una chica demasiado vestida. Joven o, resumido. Oksana se mostró completamente indiferente a esta información. ¿Qué le importan algunas de las chicas de su ex? Si tiene un regalo tan maravilloso. Con nostalgia me acordé de Miska. Como no quería dejarlo, como ya extrañaba su ternura y su amor. Al entrar al apartamento, la mujer descubrió que faltaban muchas cosas. Ah, y su ex amante es mezquino. Me pregunto en qué agujero lo metió todo. ¿Es realmente para mamá? ¿O ya has encontrado un nuevo amor? Ah, e inteligente, pensé. Había una nota sobre la mesa. Yaroslav informó que la audiencia de divorcio se llevaría a cabo en 3 días y que había seleccionado opciones de intercambio, le dejó llamar y avisarle cuándo podría ver el apartamento. Por mucho que no quisiera escuchar su voz, tendría que aguantar un poco más. A ella tampoco le gusta el apartamento, no tiene sentido quedarse en él. Inmerso en las tareas diarias. Oksana contó los días para acudir a Mikhail lo antes posible. Lo único que le interesaba en ese momento eran sus llamadas nocturnas. Los amantes arrullaron por teléfono durante mucho tiempo, sin motivo alguno, solo para escuchar la voz del otro. Le contó al chico lo que había estado haciendo todo el día y lo que ya había hecho de camino a su unión. Ella ya ha mirado el apartamento. A ella le conviene. Ahora solo queda formalizarlo y mudarse. Con el divorcio todo terminó aún más rápido. La pareja no tuvo hijos y rápidamente se divorciaron. Ahora solo me queda decidir sobre el trabajo. ¿Cuál es la verdad? A ella le gustó el trabajo y el equipo resultó ser bastante bueno. Y el jefe es una historia completamente diferente.
Ya no encontrarás una persona tan sincera y comprensiva. Pero Mikhail no pudo acudir a ella. Habría sido la ruina de toda su carrera. Entonces ella necesita tomar una decisión. Y ella tomó una decisión. Dejé mi carta de dimisión sobre el escritorio de Verónica Petrovna por mi cuenta. Ella la miró sorprendida. Vaya, descansé. Me preocupaba que no hicieras algo estúpido aquí. Entonces te las arreglaste allí, dijo. Verónica Petrovna, querida, ¿entiendes? Me enamoré de. Él es el mejor. Pero él no puede venir a mí. Es un constructor. ¿Qué me mantiene aquí? Bueno, sí, trabajo, un buen equipo, pero esto no es suficiente para una mujer. Bueno, déjame ir, por favor. Lo prometo, esta vez seré feliz. Vamos, ¿qué debo hacer contigo? El estricto jefe sonrió. Ve, pero Dios no te permita volver y decir que cometiste un error. Ni siquiera te haré trabajar durante las 2 semanas asignadas. ¿Qué clase de trabajador eres ahora? Ve al tuyo. Oksana se sintió mareada de felicidad. Tanto es así que palideció y cayó al suelo. Verónica se asustó, corrió, tomó el pulso y llamó a una ambulancia. Oksana recuperó el sentido ya en la ambulancia. Sorprendida, miró al médico y a su jefe sentado cerca. ¿Qué me pasa?, preguntó, adivinando por el movimiento que estaba en la ambulancia. Lo descubriremos ahora, respondió el médico. No te levantes, se apresuró a advertir. Podrías volver a perder el conocimiento. Te recomiendo que te acuestes hasta que sepamos qué te pasó. En urgencias la interrogaron largo rato y anotaron algo. Verónica se negó a volver a casa hasta que descubrió qué le pasaba a Oksana. Qué maravillosa es, pensó, como una madre. Tuvimos que esperar bastante tiempo para recibir los resultados de las pruebas. Oksana logró recobrar el sentido y llamó a Mikhail. Llegaré un poco tarde. Sí, la solicitud fue aceptada en el trabajo. Son liberados sin trabajo. Dijo que moriría sin verme durante otras 2 semanas. Entonces nos encontramos a mitad de camino. Es una broma. Pero a él no le gustó algo en su voz. ¿Estás en casa? Déjame ir a recogerte. No, no lo hagas. Estoy en el hospital, pero está bien. Me sentí mal, probablemente por la congestión. Estoy esperando los resultados de las pruebas. Estas reglas no te permitirán vivir sin ellas. Pero para mí todo está bien, sinceramente. En algún hospital. Oksana dio el número del hospital. Tuvo que aburrirse durante 1 hora más hasta que salió el médico que la atendió. Bueno, dijo la niña. Felicitaciones, vivirás. Además, vivirás feliz. Porque pronto serás madre. ¡Hurra! Escuché un gemido detrás de él. El médico se dio vuelta. Detrás de él había un chico desaliñado con un casco de motociclista en la mano. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a gritar así en un hospital? Y vamos, sal de aquí. El doctor se enojó mucho. Lo siento, doctor, soy yo sin felicidad. Porque esta mujer está embarazada de mi hijo. Sí. Era Mijail. Asustado de que Oksana no dijera algo, el chico le pidió a un colega una motocicleta para poder llegar rápidamente al hospital. En su coche habría estado atrapado durante mucho tiempo en los atascos nocturnos. Comenzó a preguntarle al médico cómo se sentía y qué le recomendaba. Y el médico recomienda un poco, pero quedarse en el hospital un par de semanas para apoyar el cuerpo. Después de todo, ¿ella ya está dando a luz? Con esta palabra. Los amantes se miraron y sonrieron. Oksana comenzó a negarse a ser hospitalizada, pero Mikhail la convenció. Ahora ella no se pertenece a ella misma, sino a él y a su hijo. Así que escuche al médico. Esto lo dijo medio en serio, medio en broma y con un beso en la sien. Por lo tanto, la mujer suspiró trágicamente y caminó penosamente para registrarse en el hospital. Pero al menos trajeron el pastel. Intentó volverse contra la caprichosa mujer embarazada. Y hay toda una lista de cosas necesarias para el pastel,
para que no te relajes y lo pones aquí. Últimamente, la madre de Yaroslav le reprocha constantemente. O hizo algo mal y luego tomó la dirección equivocada, o dijo algo equivocado. Una mujer anciana, acostumbrada a vivir sola desde hacía muchos años, se sentía agobiada por la presencia de su hijo. Pero no es buena idea echarlo a la calle si eso fue lo que pasó. Aunque habría echado a la calle a un tonto así. Bueno, necesitas ceder tu apartamento a alguna chica. Ni siquiera estábamos casados todavía. ¿Qué estaba pensando? Y resultó que ella se fue. No tenía intención de dar a luz, se hizo evidente de inmediato. Y tan pronto como conseguí vivienda, lo eché. Incluso se encontró que algún tipo fornido intimidaba. Ahora Yaroslav ni siquiera camina por la calle donde una vez estuvo su apartamento. De repente se encuentra con esa pareja y empiezan a pelear de nuevo. Él la escuchó en silencio, sin discutir. Cansado. De alguna manera todo le salió mal después de divorciarse de Oksana. En los negocios, hay un mal negocio tras otro. Perdí mi apartamento hace 6 meses. ¡Qué estúpido! Me reuní con Ángela. Hermosa, joven. Compartió sus planes. Dicen que quiere una familia. Niño. Para el heredero cualquier capricho, cualquier capricho. Entonces Ángela anunció que estaba embarazada. De él. Y que necesita garantías de que no se rendirá. Mientras están allí presentando solicitudes, mientras firman, de repente él cambia de opinión y será demasiado tarde para abortar. Que redacte una escritura de donación de vivienda como garantía de que no lo dejará con el niño. Y luego podrás pensar lentamente en la boda. Está claro en que estaba pensando, un hombre adulto que ya estaba ligeramente sentado. Porque volé con alas hacia el notario para encontrar un nuevo propietario para el apartamento. También celebramos este evento. Es muy ruidoso, con bebidas antes de los invitados. Yaroslav pasó toda la noche observando a Ángela, que intentaba beber tranquilamente un vaso de otra bebida alcohólica en alguna parte. Pero las mujeres embarazadas no pueden, ¿por qué se descuida tanto consigo misma? Un par de días después llegué a casa del trabajo y por alguna razón no se podía abrir la puerta con la llave. Llamé. Un hombre corpulento, de unos 30 años, abrió la puerta y tuvo la impresión de haber estado sentado en una mecedora durante todos esos 30 años. Bueno, solo un armario de 3 puertas para ti. El propio Bea respondió. ¿Quién eres? ¿Qué necesitas? Yaroslav intentó murmurar algo, que había vuelto a casa, que aquí le esperaba su esposa embarazada. Una Ángela a medio vestir salió al pasillo. Ella empezó a gritar que era un idiota, que se mirara, qué clase de idiota querría un niño así. Y en general es impotente, incapaz de nada. ¿Realmente creía que ella estaba embarazada? Déjalo salir, de lo contrario su pequeño Artur le arrancará los ojos con los dedos y ni siquiera estará en la calle cerca de la casa. Verán, recuperarán todo lo que se pueda recuperar. El apartamento es suyo según la ley. Salir. Por eso vive desde entonces junto a su madre. Escucha pacientemente sus interminables palabrotas y reproches. Al principio trató de defenderse de alguna manera, murmuró algo que, dicen, ella le aconsejó que mirara más de cerca a Angelochka. Una buena chica, joven, sana, educada. ¿Qué clase de nietos puede tener? Bueno, ¿dónde está Angelochka con sus nietos? Ella también me dejó sin hogar. Es bueno que no haya tenido tiempo de pedir préstamos. La bella también pidió un coche. Sí, no en clase ejecutiva. Tuve que pedir un préstamo para el coche que quería. Él ya había comenzado a llenar los documentos, pero ella se enteró de su sueño de tener un hijo y probablemente decidió cambiar sus planes. Un apartamento es mejor que un coche, por muy prestigioso que sea. Pero la madre no se detuvo. Y cada intento. Poner excusas solo añadió más leña al fuego de su odio. ¿Vas a vivir toda tu vida como te digo? Si Tina ya está en los templos, un hombre adulto, y allí también. Verás, le aconsejé. Sí, puedo aconsejar cualquier cosa. Mira, salta del balcón, ¿y qué? ¿Saltarás?
Sí, para mí ella podría ser educada y buena. Pero tú la conocías mejor. ¿No has visto lo malvada y mercantil que es? ¿No te has dado cuenta de que no eres el único que está con ella? Pasó el tiempo. Yaroslav empezó a recordar a menudo a Oksana. ¿Y qué le faltaba entonces? Una mujer inteligente y educada que lo adoraba. Bueno, ella a veces se resistía y mostraba obstinación. Sí, no es nada grave, pero sí por una tontería. Rápidamente le puso fin. ¿Y qué si ella no pudiera tener hijos? Los dos seguiríamos viviendo juntos. Pero vaya vida que tenía, tranquila y cómoda. Mortalmente cansado de los interminables escándalos de su madre, estaba listo para saltar realmente por el balcón. El azar lo salvó. Caminando sin rumbo por las calles, solo para no volver a casa, se topó con un cartel de cine. ¿Por qué no? Pensé cuando leí el título de la película. Pasará un par de horas, no en la calle. Y es posible que mamá ya se haya acostado cuando él llegue. La película resultó ser un pésimo melodrama. A él no le gustaban esos. Hay poca gente en la sala, a pesar de la popular hora para ir al cine. Por lo tanto, inmediatamente notó la figura solitaria de una mujer sentada ligeramente en diagonal al frente. Eché un vistazo más de cerca. Bien vestido. El cabello se peina de manera informal, pero con cuidado. Recordó que una vez le exigió orden a su esposa. Y le gustó este elegante moño. La mujer giró levemente la cabeza y sacó algo del bolso que tenía al lado. Perfil estricto. Me puse las gafas. Algunas son ásperas, como las de los hombres. Bueno, tal vez estos estén de moda ahora. Pensé. Difícilmente usaría gafas viejas con un traje así. No podía esperar hasta el final de la película para ver el rostro del extraño. Después, apresurándose hacia la salida para no extrañarla. Él tropezó y accidentalmente chocó contra ella, casi derribándola. Lo siento, no era mi intención, se disculpó algo arrugado. Ojos severos lo miraron sin una gota de emoción. Pensé que lo más probable es que sea inteligente, tenga educación, esté bien educada, todo es como quiere su madre. O tal vez este sea realmente su destino. Acompañó a Marina a casa. Es bueno que ella viviera cerca. Alquilé un pequeño apartamento. No quiere vivir con sus padres y todavía no ha ganado lo suficiente para su propio dinero. Trabaja como director de oficina en una conocida empresa. Ella no estaba casada. Nunca sucedió. Ya sea estudio o carrera. Ahora no me importaría, ¿pero para quién? ¿Dónde encontrarnos? Ella no me invitó a visitarla y él tampoco se atrevió. Para ser honesto, todavía necesitas acostumbrarte a esto. Está lejos de ser hermosa y ni siquiera se la puede llamar encantadora. ¿Pero realmente le agradará a mamá? Yaroslav y Marina llevaban 5 meses saliendo cuando él decidió presentarle a su madre. Me llevó a casa, advirtiéndome de antemano sobre los invitados. Al enterarse de quién acudiría a ellos, la mujer se desvió de su camino. Tenía tantas ganas de que su hijo finalmente se fuera, dejándola sola con sus cactus y gatos. Por lo tanto, su pasión debe quedar impresionada y atraída a la red. Que se case ya. La mesa estaba repleta de delicias. La futura suegra vestida exudaba ternura y felicidad porque su único hijo finalmente había conocido a una chica de verdad. Y ella será infinitamente feliz si se casan rápidamente y todavía tiene tiempo para cuidar a sus nietos. Después de todo, ella es tan mayor, que teme no vivir para ver estos agradables momentos. Sobre la propuesta de Yaroslav de casarse con él, Marina estuvo de acuerdo. ¿Qué más podía esperar? Un hombre agradable en todos los sentidos se enamoró de ella. Incluso de alguna manera se sentía compleja por su sencillez a su lado. Sus amigos que lo vieron se sintieron celosos. Después de todo, contaba con un ejemplar menos atractivo. Y aquí tenemos tanta suerte. La boda fue modesta. Y el apasionado recién casado se mudó al apartamento de su esposa, lejos de su malhumorada madre. Pronto cambiaron su apartamento por uno más grande en una zona más prestigiosa.
Yaroslav todavía ganaba mucho dinero, vivieron tranquilamente durante algún tiempo. Entonces el marido empezó a molestar a Marina con conversaciones sobre herederos. Quiere tanto tener hijos que su primera esposa era estéril, por eso se divorciaron. Está esperando un pronto mensaje de Marina sobre el embarazo. Pero ella, como Oksana, no tuvo éxito. Yaroslav empezó a dudar de su suerte. ¿Realmente solo se casa con mujeres infértiles? ¿Y por qué tiene tanta mala suerte? En respuesta al siguiente comentario de su marido sobre por qué todavía no lo había hecho feliz con el niño, un día Marina no pudo soportarlo y dijo todo lo que pensaba sobre él. Se pelearon. Y fuertemente. Luego estas peleas se hicieron cada vez más frecuentes. Comenzó abiertamente a llamarla vacía. Exigió someterse a un examen. Al principio ella estuvo de acuerdo, aunque los médicos nunca le dijeron nada malo. Fui y realicé todos los trámites necesarios. Veredicto, genial, puede dar a luz. Yaroslav ni siquiera se dio cuenta de que todo se repetía como en una espiral. Que una vez exigió que Oksana siguiera sus instrucciones de la misma manera. Pero Marina no es Oksana. Después de otra queja del cónyuge, de repente se convirtió en una furia rabiosa. Él es el que es infértil. Que demuestre que no es así. Que él también vaya a hacerse la prueba y luego verán quién es el motivo de la ausencia de los niños. El hombre ya no sabía a dónde ir. Se dio cuenta de que había elegido a una mujer exactamente igual a su madre. Del fuego a la llama, como dicen. Marina lo molestaba sin parar y tenía buenas razones. No fue Oksana quien guardó silencio y trató de apagar el conflicto. No, rápidamente se incendió, convirtiéndose en la típica mujer del mercado que no encontraba palabras en sus definiciones. Se la podía entender. Impopular, haber recibido esperanza para una familia, hijos y, de repente, tal colapso. Pero mi marido todavía no quiere que lo revisen. Siéntate y espera a que llegue el buen tiempo desde el mar, por si quedas embarazada. No. Marina no estaba contenta con esta perspectiva. Ahora ella le estaba armando escándalos, llamándolo infértil o impotente. Incapaz de soportarlo, Yaroslav finalmente decidió hacerse la prueba. Quizás entonces esta cosa sombría al menos lo dejará en paz. En el largo pasillo de la clínica vio a la mujer en la recepción. Lo primero que escuchó fue su voz, tan susurrante y tranquila. Había pasado mucho tiempo desde que escuchó sonidos tan melódicos de su esposa y su madre. Luego examinó su apariencia. Charlaba dulcemente con los clientes por teléfono, giraba un rizo de pelo alrededor de su dedo y miraba a su alrededor. Parecía tener alrededor de 40 años. Rubio teñido, maquillaje brillante. Todavía podía impresionar a un hombre. Pero para Yaroslav ella sería hermosa incluso con burka. No grité ni grité. Se acercó, me saludó y descubrió dónde podía hacerme la prueba. Al regresar del laboratorio me acerqué nuevamente para darle las gracias. De repente soltó. Mi nombre es Yaroslav, ¿no estás casado? No, ella es libre. Ni siquiera está saliendo con nadie en este momento. Sí, ella acepta reunirse por la noche después del trabajo. Y su nombre, por cierto, es Svetlana. Buen nombre, pensé. Coincide con la apariencia y la voz. Por la noche encontró la oportunidad de escapar de casa. Sí, sin embargo, Marina no estaba muy preocupada por donde vagaba su marido. Tenía explicaciones para cada caso. Le sentaban bien, pero no quería pensar si estaba mintiendo. Conoció a Svetlana en la clínica. La mujer resultó ser baja y ligeramente regordeta, lo cual no era visible detrás del mostrador de recepción. Incluso si está gordita, tal vez al menos me dé a luz un hijo. Parecía tan sonrojada. Ciertamente no será infructuoso. Deambularon por calles tranquilas, donde Yaroslav estaba seguro de que no se encontraría con nadie que conociera. Nos sentamos en un café. Disfrutó de su voz susurrante, de la paz que emanaba de ella, cómo se perdió esto, pero pasó todo. Con ella, con Oksana. Svetlana incluso le recordaba de alguna manera a su primera esposa. Solo difería la abundancia de palabras.
Pero déjalo hablar, pero no grites ni jures. Suspiró profundamente y se prolongó. Ella prestó atención y preguntó con simpatía qué había pasado. Y de repente le contó así todos sus problemas. Y de su primera esposa, a quien abandonó porque no podía dar a luz. Y de su madre, que le regaña sin cesar, insatisfecha con todo. Hagas lo que hagas, ahora tiene una esposa que iguala a su madre con la voz de una motosierra. Qué cansado está de estas dos mujeres. Extraña muchísimo la simple calidez y la paz, y su voz lo cautivó. Con una mujer tan amable, dulce y cariñosa movería montañas. Svetlana es comprensiva y, de una manera puramente femenina, simpatizaba con el hombre. Pobrecita, ¿por qué tienes tanta mala suerte? Empezaron a salir. Ya no tenía sentido caminar por el café. Sveta era una buena cocinera y él solía pasar las tardes con ella en un acogedor apartamento no lejos de la clínica. Disfrutó del silencio y su cuidado. Ya estaba pensando en dejar a su esposa y mudarse con esta mujer, habiendo encontrado de repente a la que había soñado toda su vida. Se imaginó cómo Svetlana daría a luz a 3 hijos. Quiere chicos, por supuesto. Pero es posible tener una niña. Déjalo ser. La alegría de mamá. Todo terminó de alguna manera a la vez. Un segundo. Como empezó de repente. Días después de visitar la clínica, Yaroslav recibió una llamada y le informaron que los resultados estaban listos. Puede venir a recogerlos a recepción. Perdón por la demora, pero solo tienen un auxiliar de laboratorio y terminó en el hospital. Pasó algún tiempo antes de que encontraran un reemplazo. Llegó a la clínica al final de la jornada laboral, con la intención de esperar a Svetlana e ir juntos a su casa. Te extraño. Ella estaba en la recepción, pero ni siquiera le sonrió. Ella era fría, le habló formalmente, sin emoción. Yaroslav no podía entender lo que le pasó a ella con su pequeña regordeta, que ayer mismo lo miraba con tanta ternura y lo amaba apasionadamente. Le tendió el sobre abierto. Estos eran formularios con sus pruebas. El resultado es completamente decepcionante. No puede tener hijos debido a una enfermedad sufrida en la infancia. Sí, tenía paperas, pero su madre le aseguró que no había nada de qué preocuparse. Padeció la enfermedad cuando era muy joven y de forma leve. Mamá, ¿cómo podría saber esto? Ella no es doctora, ¿por qué de repente decidió que la enfermedad pasaría sin consecuencias y se lo aseguró a su hijo? Mamá, arruinaste la vida de tu único hijo. Miró hacia la luz. A la mujer realmente le gustaba. Pero conectar su vida con un hombre que no puede tener hijos. Su edad, por supuesto, apremiaba, pero no iba a subirse a ese último carruaje. Vete, dijo con frialdad. Estás casada, no quiero tener ninguna relación contigo. Pero me voy a divorciar. Gritó desesperado. No estoy interesado en eso. Salió de la clínica y miró el anillo hasta los ojos. De repente vi a una mujer embarazada con una niña de unos 6 años. Llevó al bebé de la mano y le dijo algo convincente. Algo le parecía familiar en ella. Oksana, gritó. Se dio la vuelta, entrecerrando los ojos ante el brillante sol, para ver quién la llamaba. Probablemente la reconocí por su voz. Exteriormente, cambió un poco, se puso demacrado, se sentó y de alguna manera se volvió senil más allá de su edad. Si hubiera visto en qué lugar de la calle, no lo habría sabido. Pero la voz era la misma. ¿Ayarik? Todavía dudando, preguntó. Sí, lo soy, respondió. Hace varios años, cuando le dolía la herida de la traición de su marido, Oksana a menudo imaginaba lo feliz que era. Con un niño en brazos o un cochecito va a su encuentro. Pero no puede quitarle los ojos de encima al niño. Entonces pensé, verás, no estoy vacío, no estoy vacío. Luego estas fantasías empezaron a desaparecer, recordaba cada vez menos a su ex y luego con pesar de haber dedicado tanto tiempo a él. Ahora bien, este encuentro le resulta completamente desagradable. Noté su mirada hacia mi hija y la deslicé sobre su estómago. Ella se apartó algo disgustada. Ella, feliz y amada, ya no tenía que demostrar nada a nadie.
Quería preguntar algo, pero Mikhail se acercó y miró a su esposa con una pregunta. ¿Quién es? Toma, Misa, conoce a mi exmarido, Yaroslav. Me dejó porque era infértil. Este hombre también era desagradable para Mikhail. Vamos. Ni siquiera quiso saludarlo. Se acerca nuestro turno. Vinieron para una ecografía de rutina. Su segundo embarazo fue más difícil que el primero. Los médicos dijeron que se debía a la edad. Por lo tanto, a menudo la invitaban a un examen médico y el cariñoso marido no permitía que la perezosa esposa los extrañara. No serás perezoso aquí con una sandía así por delante. Es difícil. Y ahora la trajo a la clínica, la dejó en la entrada y fue a estacionar el auto. Y se llevaron a su hija porque prometieron mostrarle al bebé en la barriguita de mamá como recompensa por desayunar avena. El bebé no quería comer papilla, si tan solo comiera helado o pastel, sería feliz. No puedes decirle nada a tu madre sobre tu hija, se rió Mikhail, recordando cómo devoró un pastel cuando estaba embarazada por primera vez. Todos tenían tantas esperanzas de que sería un niño. Ya será posible ver el sexo del niño. Al recordar esto, todos corrieron a la clínica, olvidándose de Yaroslav, que todavía estaba frente a ellos. Y tejió el sabón, agachando la cabeza, sosteniendo en la mano una hoja con pruebas. Se dio cuenta de que había cometido el mayor error de su vida al abandonar a Oksana. Todos sus ángeles, Marinas, Svetlanes, no pueden compararse con ella. Ojalá pudiera retirarlo todo. Él le sugeriría que empezara de nuevo. ¿Pero qué podría darle a esta mujer más de lo que ahora recibe de su marido? Amar. Ella ya no creerá en su amor. Y de ella queda claro que le falta algo en el amor. Es difícil competir con alguien como Mikhail. Especialmente ahora que tienen 2 hijos. Las obras en la aldea de los familiares de Oksana ya han concluido hace tiempo. Donde no solo las personas con dolor en las articulaciones podían relajarse. Allí acudían familias con niños, parejas de ancianos y recién casados que querían privacidad. Allí era tranquilo y acogedor, se podía respirar un aire increíble, pescar en el río, sumergirse en el agua vivificante del manantial. El sanatorio estaba prosperando y no muy lejos de él había otro edificio nuevo, una casa buena y fuerte de 2 plantas con balcón. Amplio jardín con abundantes flores. La gente que pasaba a menudo veía a una mujer joven y hermosa en el balcón. Está embarazada, pero esto no ha afectado en absoluto su belleza. Bebió té, mirando soñadoramente a lo lejos. O estaba jugando con una niña, probablemente su hija. A veces había un hombre con ellos. Alto, de hombros anchos, guapo con su amada. Si uno pudiera ver sus ojos desde lejos, la gente notaría algunas chispas asombrosas en ellos. Sí, era Mikhail. La hermosa mujer embarazada es Oksana, esperando su segundo hijo, y la niña es su hija Anyuta. Ana Fedorovna, desafortunadamente, no vivió para ver el nacimiento de su bisnieta, por lo que los jóvenes decidieron nombrar a su hija en su honor. Después de todo, gracias a la abuela. Se conocieron y ahora son felices. Timofeich seguía caminando lentamente, tratando de ser útil de alguna manera con su inquietud. Pero estaba claro que no era feliz con la vida sin su amada esposa. La joven pareja lo acogió y lo llevó a buenos médicos, pero él siguió yendo a ver a su amada Anyuta. A veces se reía. Esperaré hasta que des a luz a un niño y le pongas mi nombre. Y yo iré con mi vieja. Probablemente estaba cansada de esperar allí, no tenía a nadie que reservara allí, tenía que darse prisa, de lo contrario se aburriría. Estaba muy feliz de que mi nieta estuviera esperando un niño. Era como si estuviera haciendo un plan para sí mismo, contando los días hasta el nacimiento de su bisnieto. Aunque los médicos dijeron que el anciano todavía se encontraba bien, definitivamente viviría hasta los 100 años. Y Oksana, conteniendo las lágrimas, argumentó que aún no era el momento para él. ¿Quién le enseñará sabiduría a Vanya si el abuelo se va? Deja que la abuela lo espere allí. Lo necesitan más.